entro en economía porque quiero que la gente sea más competente y más competitivo del país en general. Entonces, eso es lo que suele dividir los ejes de discusión en América Latina y en Estados Unidos también. O sea, este país es considerado vectorial, hay un solo vector de discusión. Mucha gente no vota así. Así vota gente que vota por ideología. Hay personas que votan y dicen, yo voto para que el otro no venga. O sea, voto castigo, voto de rechazo, voto estratégico. En España se discute por dos cosas diferentes. Se discute economía y sociedad y se discute Madrid contra las periferias. O sea, Madrid contra Cataluña, Madrid contra el País Vasco. Entonces tú puedes ser nacionalista catalán y querer la independencia de Cataluña y ser de derecha o ser de izquierda. O sea que si tú vas a ser de derecha vas a votar a Convergencia y Unión, o sea, o Junts por el Sí hoy, y si eres de izquierda vas a votar a Esquerra Republicana. Cuando hay dos ejes de discusión, hay más partidos políticos. En Israel no hay ni un eje de discusión, no hay dos ejes de discusión, hay 5. Y por lo tanto, técnicamente hablando, y en Yiddish es un quilombo. O en hebreo, balagán. Nosotros discutimos por 5 cosas diferentes. Entonces, ideológicamente discutimos por un Estado entre los que saben comer y los que no saben comer. En otras palabras, Ashkenazim contra Sfaradim. Hay partidos políticos que son Ashkenazim y los partidos políticos son Sfaradim. Por ejemplo, Shas es un partido Sfaradí, Meretz es un partido netamente con tendencia Ashkenazí, el Likud es un partido más Sfaradí que Ashkenazí. La diferencia es que los Ashkenazim fueron los que crearon el Estado de Israel desde el punto de vista institucional y los Sfaradim se sienten relegados en muchos aspectos. De hecho, nunca hubo por ejemplo, primer ministro Sfaradí. Y además tú entras a las universidades y hay mucho más Ashkenazim que Sfaradim en las universidades, en general. Igual esto va cambiando. Por ejemplo, no sé, yo le pregunto a mi hijo, ¿qué somos nosotros? Ashkenazim, Sfaradim. Y él me dice, somos hinchas del Barça. A él no le importa. Es un tema irrelevante. O sea, ese es el primer tema. El segundo eje de discusión en Israel es partidos árabes contra partidos judíos. 80% de la sociedad es judía, 20% aproximadamente es árabe. Y tenemos partidos que son árabes que piensan que el Estado de Israel es un Estado para todos los ciudadanos sin ninguna característica del pueblo judío. Y hay otros estados que dicen que el Estado de Israel tiene que ser un Estado donde el pueblo judío tenga mucha fuerza. Y cuando digo pueblo judío es la bandera de Israel es la bandera que representa al pueblo judío, no representa a los árabes. El himno israelí representa al pueblo judío. La ley de retorno que permite que vayan ustedes a hacer aliyá o que vayan a hacer taglit o algún plan, es una ley que favorece a los judíos. La ley Estado judío es en este eje. O sea, tenés un eje que es Estado judío contra árabes. Tercer eje, están los que son ortodoxos en religión y los que son ultralaicos en religión. Religión y Estado. El cuarto eje es economía y sociedad, como tienen ustedes. Y el último eje, el más importante, tradicional, ceder una paloma extrema, todo Judea y Samaria, control palestino, dividir Jerusalén, entregarlas al Golán, permitir que refugiados palestinos entren a Israel, es una paloma extrema. Y un halcón quiere un Estado palestino en Bolivia, pero no en Israel. O sea, todo no. ¿Está bien? Entonces las coaliciones en general en Israel son entre conservadores religiosos y la derecha política. Y esto fueron los gobiernos israelíes durante los últimos años. Y Netanyahu, cuando era primer ministro, que lo que hacía era hacer alianzas con el centro. Traía un partido de centro y neutralizaba a la extrema derecha. Por eso lo acusan a Netanyahu a veces de izquierdismo. Que lo que hacía era, tenía un aliado a la derecha, aliados religiosos y aliados a la izquierda. O bien el Partido Laborista en algunas épocas, o bien Yair Lapid, o bien Benny Gantz, cuando los convencía a formar gobierno. ¿Está bien? Comienza el juicio en contra de Netanyahu. Lo acusan de una serie de cosas, especialmente de corrupción, de soborno. Lo acusan de soborno y lo acusan de él dar
dar beneficios regulatorios a un dueño de una empresa de telefonía que era el mismo dueño de una empresa que hacía noticias. O sea, buena cobertura mediática a cambio de beneficios regulatorios. Ese juicio, que es el juicio 4000, es el más grave de todos, porque tiene juicio que es soborno y abuso de confianza. Abuso de confianza es algo que es medio complicado de definir a qué se refiere. Es como una especie de una... No dice claramente qué es, pero soborno sí. ¿Bien? El caso de soborno de Netanyahu en las últimas semanas ha caído mucho porque el principal testigo de la Fiscalía dice que no recibió ninguna indicación de Netanyahu que favorezca las acciones regulatorias. Y por lo tanto no se puede demostrar que hay relación entre la orden del primer ministro y los beneficios regulatorios. La Fiscalía lo tiene problemático. Ya 3 veces pidió modificar la carta de acusación. Ya es una señal de que algo no está funcionando del todo bien. Pero cuando empezó toda esta crisis de Netanyahu, los partidos que estaban en contra de Netanyahu, o bien personalmente, o bien ideológicamente, llegan a elecciones y dicen, nosotros no queremos ir a una nueva elección. Y por lo tanto conforman un gobierno, tras la última elección, que estaba basado en 61 diputados de 120, y formado por la extrema derecha, o la derecha, digamos, porque Yemina no se sabe muy bien hasta qué punto es extrema derecha. Y el discurso de Naftali Bennett es un discurso nacionalista, pero con Israel Javerim. ¿Está bien? Es un discurso bastante conciliador. Después tenemos partidos de derecha que en algunas cosas son muy de derecha, como Gideon Sa'ar y su partido Tikva Hadashah. Y tenemos partidos de centro, Benny Gantz o Yair Lapid y Yesh Atid, y tenemos partidos de izquierda, Abodá, partidos de muy izquierda, Meretz, y partidos musulmanes. Todos ellos unidos en una coalición de 61 diputados, que lo que los unía es Rak lo Bibi. Solamente no Bibi. Entonces, un gobierno de esta magnitud puede funcionar en todo momento que existe Bibi, o bien en todo momento que el juicio tiene validez, o bien en todo momento que no hay problemas. Si no hay problemas, este gobierno puede continuar. Y cuando digo eso, no hay problemas. No hay problemas económicos. Problemón. En el mundo hay problemas económicos. Todo el mundo está sufriendo una inflación terrible por el aumento de las materias primas, por la guerra en Ucrania, por las limitaciones de la pandemia. Todo eso está creando una ola inflacionaria que en Israel se siente menos. No es que ustedes son los únicos que están sufriendo. Nosotros también estamos sufriendo. Y hoy indica que los maestros van a pedir aumento de sueldo y todos quieren acoplarse a la inflación. Entonces es un proceso que en forma automática Israel, que teníamos una tasa de interés. La tasa de interés te muestra hasta qué punto responde la inflación. Cuando la tasa de interés es muy baja, mucha gente invierte dinero porque no hay que pagar un precio alto de inflación. La tasa de inflación de Israel era 0.25. ¿Se acuerdan plazo fijo? Nadie pone plazo fijo en Israel, no tiene ningún sentido. No hay nada de interés. Entonces, ¿qué hacía la gente? Compra acciones, compra propiedades. Y el precio de la vivienda en Israel se disparó. Entonces, todo eso crea, hay un problema económico en Israel pequeño, comparado con ustedes vivimos en el paraíso. En serio. Vivimos en el paraíso económico. Un israelí promedio hoy está ganando $46.000 de promedio. ¿Vale? Anuales. Por la duda. Anuales. Lo aclaré, Gaby, por la duda. Ahora, ¿cuánto significa que un sueldo promedio es casi $3.000? ¿Cuánto gasta una familia de 5 almas en alquiler, comida, escuela y demás, y un poco de vacaciones? Y más o menos $6.000 por mes. ¿Cuánto gana una persona en un supermercado de cajero? $2.500. Significa que si los dos trabajan de cajeros, que no es un trabajo muy bien pagado, los dos trabajan de cajeros, pueden ganar $5.000, que es casi lo que necesitan para vivir bien los $6.000. O sea, que relativamente no es complicado conseguir ese dinero para poder subsistir. Entonces, económicamente no estamos mal, y el país vende mucha tecnología al mundo. Ha aumentado, el último año de la pandemia, aumentó el 8% el crecimiento nacional.
O sea, pero se sentía un problema económico en las últimas semanas. 2, tenemos problemas de violencia con atentados. Cosa que no es algo menor. Entonces, teníamos problemitas que se fueron aumentando en el momento que hay 61 diputados, cada diputado se cree rey. Entonces cada diputado venía al primer ministro y le dice, si no me dan dinero para los asentamientos árabes, no voto más con la coalición. Y después venía otro y decía exactamente lo mismo. Son indispensables el gobierno y que se reconstruya una reforma abandonada de la guerra del 48. Extrema derecha, extrema izquierda. ¿Ven? No pasa nada. Al mínimo 61 diputados y el Parlamento tiene 100 dispensados. Así lo que fue que empezó a perder votos. Y cuando empieza a perder diputados la coalición, empiezan a perder votaciones dentro del Parlamento. Un gobierno, cuando él gana votaciones, se siente fortalecido. No podía promover ninguna ley, porque se las boicoteaba la oposición. Y eso hasta el punto que de 61 diputados pasan a 58. O sea, diputados que tenía el gobierno. 62 potenciales en contra. Ahora, el sistema político de Israel es que si la oposición vota un voto de desconfianza, significa levanta la mano y dice voto de desconfianza contra el gobierno, el voto de confianza debe tener 61 diputados. Debe. O sea, cada persona puede decir, no estoy en la coalición, pero no voto con la oposición. Estoy en el medio. Pero empezaba a conformarse ya un bloque en contra del gobierno. Cuando hay un voto de desconfianza, la oposición tiene que proponer un gobierno alternativo. Si no, no sirve. Entonces, ¿qué le queda a la oposición para derribar al gobierno? Lo que le queda es proponer disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas, quintas elecciones en 3 años. El gobierno lo que hizo fue, y dijo, antes que me volteen y quedar yo como el humillado que me derrotaron, yo adelanto las elecciones. Y lo iba a hacer la semana que viene y ahora lo hacen mañana. O sea que mañana puede empezar el proceso de disolución del Parlamento. Eso significa que más o menos en 120 días o en 90 tenemos elecciones nuevamente. Y yo había planificado traer periodistas de todo el mundo el día 23 de... Parece que la elección va a ser el 25 de octubre. Voy a traer a los periodistas para que cubran eso. ¿Quién puede ganar? Bueno, las encuestas dan la última elección. Creo que va a formar gobierno Benjamin Netanyahu. Mi problema en general es que yo defiendo a Israel bastante, lo saben ustedes, en donde pueda. Soy del PPJ, soy del Partido del Pueblo Judío. Lo que es bueno para el pueblo judío es bueno para mí. En ese caso, la comunidad es la que hay que defender, porque la comunidad frente al Estado de Israel es más débil y por lo tanto el PPJ es un partido especial, que hay un montón de gente, un montón de ideología y es nosotros a favor del pueblo judío. Si es bueno para el pueblo judío, es bueno para mí. ¿Se entendió? El problema que hay con el PPJ es que cómo me haces a mí defender, por ejemplo, el sistema legal israelí, que tiene cosas nefastas, tiene cosas muy problemáticas el sistema legal israelí. Para los que sean abogados o estén estudiando abogacía, por jurisprudencia se permite a cualquier persona llevar a juicio a otra, incluso si no está implicado. Es muy raro eso. Hay una tendencia ideológica en la justicia en la cual la ley escrita vale menos que lo que el juez piensa que es bueno en el momento que se dictó. O sea, es todo subjetivo, a tal punto que es una lotería entrar a muchos juicios. Y todo eso es un problema en Israel legal. El juicio a Netanyahu tiene enormes agujeros legales. En serio. Les voy a decir uno. Lo acusan de haber recibido soborno
en forma de buena cobertura mediática. Ese es el pago del soborno. Si eso que es una innovación legal se aprueba a nivel mundial, vuestros presidentes van todos en prisión, porque todos gastan dinero público para que los medios de comunicación le hagan buena cobertura. Entonces, irían todos en prisión. Hay que convencer que esa innovación legal es realmente algo que vale la pena. 2, hay que convencer que recibió buena cobertura mediática. Lo acusaron de buena cobertura mediática y después tuvieron que cambiar la carta de acusación, tuvieron que escribir cobertura mediática desmedida. Hay que demostrar eso. Y segundo, hay que demostrar que Netanyahu dio la orden de ser beneficios regulatorios. Hay otro juicio contra Netanyahu que lo acusan de haber recibido dinero en habanos y champán. ¿Cuánto recibió? Y lo acusa la fiscalía de alrededor de $300.000 en 15 años. Algo así como $3.000 en regalos de habanos. Ahora, la fiscalía, perdón, es tan pedorra que lo que hizo fue presentar una carta de acusación acusando a Benjamín y a Sara Netanyahu de algo así. Tú no puedes acusar a dos personas. Tú acusas a una y luego a otra. No son una simbiosis de una sola persona. Son dos. Y Netanyahu era el que tenía el poder. Pero si Sara recibió regalos, ¿cómo la acusan a Sara? Es muy problemático desde el punto de vista legal. Mi opinión es que van a caer, muchos de los juicios van a caer. Y la sensación en Israel es que se da la sensación de que Bibi Netanyahu fue perseguido por la fiscalía, por un tema político. Y eso lo que hace es hacer sentir que él es la víctima. Y eso lo que creo yo que lo va a ayudar en las próximas elecciones. Si él hace una campaña electoral diciendo, a mí me persiguieron, gana. Y no digo que sea bueno que gane, al contrario, yo creo que él no tendría que ser primer ministro nuevamente, porque yo, como muchos otros judíos en Israel, pensamos que está mal tener reyes. Vinieron los judíos a Saúl y le dijeron, queremos un rey, perdón, a Shmuel. ¿Y qué le dijo Shmuel? Vigilen que se va a quedar con los mejores ganados, con todas sus mujeres. ¿Para qué quiere un rey? Y le dice el pueblo judío, todos tienen. Ok, todos tienen. Saúl, ven. Entonces, pero nosotros no queremos reyes. No queremos un rey que esté 15 años en el poder, 20 años en el poder. El problema, lamentablemente, es que Netanyahu tiene dos cosas que los judíos amamos. Robert Dahl dice que una persona tiene autoridad en base a 4 fuentes de autoridad. La ley, la tradición. La ley es, soy tu maestra. La tradición, soy el rabino. Entonces se me respeta la comunidad. Y lo tercero es tener carisma. Y lo cuarto, tener conocimiento. Los judíos tendemos a amar el carisma y el conocimiento. Lo amamos, lo veneramos. Una persona que tiene carisma y conocimiento es mandrake. El problema con Netanyahu es que tiene mucho conocimiento acumulado, porque hace un montón de años que gobierna, y además tiene un carisma pocas veces visto a nivel internacional. Yo creo que si Netanyahu se postula para presidente republicano, gana él. Pones a Netanyahu y a Donald Trump. No hay competencia. ¿Cómo habla? Y el tipo cómo piensa las cosas. O sea que yo creo que el problema que tiene Netanyahu es que tiene mucho carisma, mucho conocimiento, pero se acostumbró al poder. Él cree muchas veces que él es el país. Y es un problemón para nosotros. ¿A quién teníamos de primer ministro hasta ahora? A Naftali Bennett, que era un primer ministro estilo esto. ¿Ya termino? ¿Me pasé? 3 minutos. ¿Me pasé 3 minutos? Resulta que ¿quién fue el primer ministro más fuerte que tuvo Israel hasta King Bibi? Ben Gurión. Ben Gurión, les digo la verdad, él no hubiese podido hoy ser primer ministro. Porque no tenía mucho carisma, hablaba muy mal. Su esposa era cleptómana, o sea que le hubiesen reventado los medios de comunicación. Y además, no consultaba, él era lo que él quería, se hacía. Ahora, era el tipo de primer ministro que nosotros necesitamos. Necesitamos un primer ministro realmente que sea un casi dictador en muchos aspectos, porque si le vas a preguntar a los judíos si se ponen de acuerdo, ustedes saben, los judíos somos un pueblo problemático, todos tenemos opinión. ¿Está bien? No somos un pueblo simple para gobernar. ¿Alguien estuvo en Israel el último año, por ejemplo? ¿Viste a alguien haciendo el amor en la calle?
Porque siempre ha venido otro israelita a decir, hacelo mejor así. Todos tienen opinión. Y todos te aconsejan y todos se creen que son todos generales. Entonces, es un problema. Necesitamos un Ben Gurión. Necesitamos un tipo que tenga mucho... Pero cuando Ben Gurión cansó a la población por su forma de gobernar, elegimos a alguien que era la antítesis de Ben Gurión. Y fíjense, ¿a quién elegimos? Fíjense, es la persona menos quizás valorada de la historia de Israel cuando él fue el primer ministro de la guerra del 77, la guerra más importante que tuvimos. El primer ministro es mi preferido por lejos, fuera de Menachem Begin, y es Levi Eshkol. Un primer ministro buenísimo. ¿Qué hacía Levi Eshkol? Hacía alianzas entre amigos. Traía uno de acá, otro acá, quedaba bien con todo el mundo, era la persona vista como algo armonioso. Y eso es lo que intentó hacer este gobierno, crear una armonía en el pueblo. Eso fue su gran aporte. Metieron incluso partido musulmán. En buena hora, por fin tenemos árabes en el gobierno. Solo el 20% de la población tiene que tener representación. El problema es que Levi Eshkol, cuando se acercaba la guerra del 67, empezó a tener el siguiente problema. Y era que decía el chiste, que Levi Eshkol entraba a un restaurante a tomar algo caliente y le decían, ¿qué quiere tomar? Y no sé. ¿Quiere algo, té o café? Y no sé, mitad café y mitad té. El chiste se contaba sobre Levi Eshkol en los años 60. Significa, cuando todo está tranquilo, la armonía está bien. Cuando hay problemas, el país busca un líder fuerte. Y el pueblo judío en Israel, lamentablemente, necesita siempre un líder fuerte, porque siempre tenemos problemas. Muy bien. Preguntas, y seguimos con el otro. Levanta la mano quien quiere preguntar. Aplicarse excuso. Puede ser en Zoom también. ¿Alguien en Zoom también? El que está comiendo, Acá quieren preguntar. el que está comiendo empanadas de carne, por favor que pase. ¿Está bien? Ustedes no están en sus casas. Sí. Acá tenemos una y después otra. Bueno, ¿por qué cuando se forma el Estado de Israel no se forma con una constitución como existe acá en Argentina? Yo vine hace unas semanas. ¿Por qué no hay una constitución que regle todos esos movimientos, las leyes? Yo te digo la verdad. Yo estoy en tercer año de abogacía acá en Argentina. Estoy estudiando tercer año de abogacía. Y yo te digo la verdad, hay cosas que prefiero de Argentina y cosas que no en el sistema constitucional y de toda América. Ustedes tienen constituciones muchas veces declarativas. Declaran lo que les gustaría que ocurra y que no ocurre, de verdad. Entonces, ¿para qué escribir leyes que no se pueden cumplir y que no se van a cumplir? ¿Ok? Cosa que es algo que hace que la ley suprema sea no efectiva. Israel tiene una ley constitucional, pero tiene un sistema que se llama leyes básicas. Tenemos una constitución que se conoce como constitución material. Tenemos todas las leyes como si fuese la constitución, pero de forma material y a través de leyes básicas. Lo que ocurrió fue que cuando se creó el Estado de Israel no nos podíamos poner de acuerdo en cosas básicas. Por ejemplo, estado de religión, tipo de economía. Y Ben Gurión dijo, prefiero no dictar una constitución que es algo muy estricto y algo muy sólido. Prefiero dejar que la comunidad judía y árabe vaya encontrando su camino y dialogando y ahí crear una constitución formal. Porque una constitución formal necesita un proceso especial para poder cambiar la constitución. Acá en Argentina tienes que declarar primero una comisión que decida qué va a tratar y después 2/3 partes para poder cambiar la constitución. O sea, es un proceso pesado. En Israel necesitamos algo flexible. Y además Ben Gurión, como le gustaba gobernar bastante centralista, era mejor no tener una constitución. Y los religiosos decían, genial, porque la única constitución es Dios. Entonces, a todos les venía bien. En el año 1951, un diputado llamado Izar Harari, lo que hizo fue declarar que una propuesta, en vez de dictar una constitución, dictemos leyes básicas, que son como constituciones. Y dictemos muchas leyes básicas hasta que se cree una ley que diga que toda ley básica es superior a la ley normal. Hacia ese camino vamos. O sea, el problema no es la ley en Israel. El problema son dos cosas. Una, tenemos una sociedad muy fraccionada, con muchas discusiones, muy bulliciosa en la forma de discutir, y por otro lado tenemos un tema puntual, táctico, que es lo que está pasando ahora entre Netanyahu, su personalidad, el Likud y todos los que no quieren a Netanyahu. Ahora, ustedes en ese sentido están viviendo algo parecido y todo el mundo. Y es lo que ustedes llaman la grieta
y nosotros llamamos Bibi anti-Bibi. Y es, Bibi Netanyahu despierta sentimientos parecidos a lo que despierta Cristina acá. Y a lo que despierta Trump en Estados Unidos. Y eso no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales han hecho de la discusión política una fanatización. Una fanatización. Se discute con tanto ímpetu y es tan... Fanático. Claro, fanático, las redes sociales son fanáticas, te permite decir cualquier barbaridad, aumentar el nivel de adrenalina, los algoritmos de las redes sociales hacen que veas lo más problemático, lo más agresivo, te lo muestra primero. Entonces, súmenle redes sociales a lo que está pasando en el mundo. Y además, los políticos pierden legitimidad a tal punto que empiezan a surgir en muchos países partidos políticos o candidatos a presidentes que son antisistema. Y lo que hacen es captar el voto de todos los que están enojados. Entonces, van a tener un antisistema que llegó al poder en Chile, que no significa cuando llegue al poder destruya el sistema, porque puede ser antisistema y llega al poder y entiende que no le conviene romper el sistema. Pasó ahora con Petro y puede llegar a pasar también en Argentina, con un candidato a presidente potencial, cuyo nombre me imagino que todos ustedes conocen, ¿verdad? Que puede ser que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero no pueden negar que es un antisistema. Hay pregunta acá. Hay pregunta acá en el Zoom. Ahora, ¿Lees? ¿Te la leo? Vamos, ¿qué después? Dice, ¿qué pensás de los árabes israelíes que puedan votar? Hay muchos que se creen que son palestinos y no quieren a Israel. Señores, nosotros somos una democracia. Y voy a responderlo no directamente con esta pregunta, pero vas a poder entender mi respuesta también. En el año 2014 mi hijo estaba muy enojado porque cayeron un montón de misiles sobre Israel. Y no teníamos cúpula de hierro, pero estaba enojado porque era chico. Es entendible. Y mi hijo vuelve a mi casa y me dice algo así como, papá, odio a todos los árabes. Y ahí vos como padre tenés un problema. ¿Qué le decís a un nene así? Porque él está sufriendo los misiles. Y toda la población está sufriendo los misiles. Y no sé si alguno me imagino que se dedicará a la educación. No tomen el ejemplo de lo que dijo yo, porque es todo lo contrario a lo que se sugiere que debería hacer la educación, pero lo volvería a hacer. Le dije algo así como, Eitancito, ve al depósito abajo de casa y toma el bolso azul, ese grande que tú tienes, y pon toda la ropa que pueda entrar ahí, porque tú en casa no duermes. Y me dice, no entiendo por qué, pálido. Dice, yo no quiero niños racistas en casa. ¿Qué significa odio a todos los árabes? Nosotros no tenemos problema con los árabes, tenemos problema con los que nos tiran misiles. Con los que nos tiran misiles tenemos que poner orden, incluso matarlos si necesario, porque estamos defendiendo a nuestra propia casa y nuestra propia vida. Pero un árabe, como árabe, no es un problema para nosotros. Yo convivo con árabes, trabajo con árabes todo el tiempo porque soy guía de turismo. Tengo vecinos árabes. ¿Qué significa? Lo hice a propósito para que el tipo entienda rápidamente que había pasado una línea que yo no le quería permitir porque además los compañeros le llenaban la cabeza. Entonces yo no quería que vuelva a repetir algo así, que entienda que estaba mal y que en ese tipo de cosas no podía permitirle que los amigos de él hablen así. El tema es el siguiente. Cuando vos le quitas la votación a los árabes, que son ciudadanos israelíes, mucho más que ustedes, y que pagan impuestos y ustedes no. Y muchos de ellos mandan a sus hijos al ejército, y ustedes no, porque, bueno, a menos que vivan en Israel. O sea que cuando hablamos de la población árabe, son ciudadanos israelíes como nosotros. Nosotros es muy importante, tenemos un conflicto con terroristas, y lo vamos a ganar el conflicto, lo estamos ganando. El problema es cuando vos educás a tu hijo a que odie al rival, cuando termina el conflicto le educaste a odiar. Y eso es algo que es irreparable. Los palestinos educan a sus niños a que cuando tienen un conflicto se soluciona suicidándose o matando al rival. Y lo hacen desde que se creó el Estado de Israel. Cuando termine el conflicto de Israel, se van a seguir matando entre ellos. Cuando yo le digo a ustedes, ¿cuántos israelíes mataron árabes desde 1920? ¿Cuántos? 13.000. Estoy contando incluso al que se suicidó para matar a judíos. El que fue con un cuchillo, también lo estoy contando. 13.000 muertos. Árabes mataron a judíos, 8.000. Por eso el que diga que es un genocidio, 13.000 contra 8, hay que ser delirante para decir que es un genocidio. ¿Cuántos árabes se mataron entre ellos? Solamente en la guerra de independencia, 13.000 árabes palestinos se mataron entre ellos.
Solamente la guerra de la independencia. O sea que hay muchos más muertos palestinos que matados entre ellos, porque educan a sus hijos a odiarse. Nosotros no podemos permitirnos como sociedad algo así. Por eso tenemos que educar a nuestros hijos a, tenemos un problema puntual, tenemos un problema con terroristas, los árabes no son enemigos nuestros, ni mucho menos. Por eso es muy bueno que entre en una coalición un partido árabe. Muy bueno. Muy bueno. Hay que alentarlo eso. Si los partidos políticos son finalmente los mismos, pues ¿cómo va a ser para formar el gobierno? ¿Cómo pensar que él se va a manejar para formar el gobierno? Es así. Netanyahu, cuando termina la elección, va a decir quién está de mi lado. Y de mi lado son el partido de él, que puede sacar entre 35 y 40 votos, los partidos religiosos, que son dos, Shas y Yahut HaTorah, Ashkenazim Sfaradim, que pueden sacar unos 15 votos más, y el partido de muy derecha, que puede sacar otros 8 votos más. Juntos pueden sumar 59, 60 votos. Y hay partidos de derecha, por ejemplo, Naftali Bennett, si es que se vuelve a presentar, o Gideon Saar, o Lieberman, que ahora la excusa que no quiere Netanyahu, porque el juicio está cayendo, es menos fuerte. Así que podría llegar a ser que los partidos que te acabo de nombrar, o Gantz, o Benny Gantz, que se habló varias veces sobre la posibilidad que él entre al gobierno con Netanyahu, puede ser que la coalición sea un poco más amplia de lo que acabo de decir. O sea, lo primero que se va a fijar es cuánta gente tengo de mi lado. Y si de ese lado tiene cerca de 60, va a conseguir alguno del otro lado, o del medio, o que ahora declaró que no quería Netanyahu, pero ahora con el juicio y el estatus nuevo quizás entra el gobierno. O sea, yo creo que tiene más posibilidades Netanyahu de formar gobierno si los resultados son como las últimas encuestas, principalmente porque el argumento de que no entró al gobierno porque Netanyahu está en juicio perdió fuerza en los últimos meses, nada más que por eso. Acá, vamos. Vamos a repetir la pregunta. ¿La escucharon en el Zoom? ¿No? Si cuando el gobierno decide algo, después se cambia el gobierno, por ejemplo, lo que recibió los partidos árabes en el último gobierno, si va a continuar con el gobierno nuevo. Muy bien, en principio no. O sea, el gobierno decide algo, pero después tiene que hacer todo un proceso administrativo y burocrático para poder ejecutarlo. O sea que puede perfectamente buscar una excusa que no es el momento y la parte burocrática y ejecutiva no se hace. Entonces, perfectamente, yo espero que Netanyahu, si vuelve a formar gobierno y es él el que tiene, digamos, porque puede ser que de acá a, ustedes saben, en Israel un día es un siglo, puede pasar 1500 cosas, pero si Bibi forma gobierno, puede ser que Mansur Abbas, el presidente del Partido Islámico, vuelva a entrar al gobierno, pero no en forma de gobierno, sino apoyándolo desde afuera. Y que exija que le sigan manteniendo las promesas que le hicieron económicas y que son promesas que no siempre son económicas. Por ejemplo, Mansur Abbas pide algo genial. Quiero que pongan policías en las ciudades árabes, porque la mitad de la población tiene armas y se matan entre ellos. Alguien tiene que hacer orden. Y está perfecto. No puede ser que en un barrio árabe haya gente con armas ilegales matándose a diestra y siniestra. ¿Qué es el Far West? Esto, el gobierno tiene que tener allí, igual que ahí, igual que los poblados, por ejemplo, ortodoxos. El gobierno no entra. Es una debilidad del Estado que no tenga acceso a lugares. Muy bien. ¿Mejoró o empeoró durante este año de gobierno la situación en Cisjordania con respecto a la convivencia israelíes y palestinos? Casi no cambió. Casi no cambió. Lo que ocurrió, últimos actos de violencia, pasaron principalmente por algo que se llama los acuerdos de Abraham. Los palestinos sienten que nadie habla de su tema y están realmente en una crisis seria. Nadie habla del tema palestino en el mundo. Y por lo tanto, si quieren llamar la atención, tienen que hacer algo o promover algún tipo de acción para que se hable de los palestinos. El tema palestino está muy venido a menos. Entonces, ha habido un poco más de actos de violencia, pero es una ola parecida a la que hubo en el año 2015, la intifada de los cuchillos, como se llama eso. Muy bien, ¿vamos a otro? Dale.
Vamos ahí, vamos acá. Cuando, aunque hay estrategias políticas, definitivamente si hay una función de las jerarquías, sigue pasando situaciones como que se sigue hablando, que sigan las funciones de autoridades religiosas, y al mismo tiempo como trae a quienes que se Estado que la tienen, donde hay un peso muy grande, hay un peso muy grande de la innovación, el tecnológico, lo progresista también como esto de acompañar a las mujeres de la vida, todo esto, donde las redes, todo eso, ¿qué pasa con eso? Me acaba de hacer más o menos 63 preguntas en un solo. Muy bien. Mañana terminamos. Y me acaba de decir responder que quiera. Qué buena que es. A ver. Me piden que repita la pregunta porque Sí, lo estamos. La pregunta tiene que ver con la convivencia de extremos en Israel. Porque por un lado tenemos una comunidad ortodoxa que intenta imponer la ortodoxia en muchos aspectos en Israel, y en este gobierno hubo un gobierno bastante laico que promulgó todo tipo de medidas más laicas. Por ejemplo, pluralizar las Teudot Kashrut, cosa de que no venga un rabino que tenga monopolio para extenderte, y eso es muy bien visto por los negocios en Israel. O, por ejemplo, leyes relacionadas con la adopción de niños. Entonces, este está por un lado. Por otro lado, te vas a Tel Aviv y tenés marcha del orgullo gay, las mejores del mundo. Y por otro lado tenés ultralaicos, y por otro lado tenés ultraderecha, y por otro lado tenés ultraizquierda que utiliza las universidades para hacer manifestaciones con banderas palestinas. Por eso cuando ustedes dicen, no, acá en Argentina tenemos problemas, nosotros tenemos una sociedad muy extremizada. Lo que pasa es que lamentablemente los medios de comunicación esencialmente siempre muestran lo extremo. Y no muestran el eje central, y es que hay un montón de cosas que ocurren que no se habla. Por ejemplo, en 1980 trabajaban ortodoxos en Israel casi el 20%. Y hoy los hombres ortodoxos que trabajan en Israel son el 60%. Un aumento notable, porque las mujeres son las que traen el sueldo principal en Israel. Por otro lado, tenemos empresas muy arcaicas y muy antiguas como la fabricación de aceite de oliva. Y por otro lado, a 100 metros, tenés una empresa como Mobileye que se vende al mundo por 15.500 millones de dólares. Entonces yo creo que sería aconsejable cuando hablamos de Israel ver el eje central. Y el eje central no es noticioso. Son los ortodoxos que van al ejército, que aumenta todo el tiempo. Son los árabes en Israel que no quieren ser palestinos, quieren ser israelíes. Una de las pataletas que vemos ahora en la hora de violencia es porque hay dos grupos esenciales que son anti-integración. El movimiento islámico del norte de Israel y los beduinos que no quieren que el Estado se haga cargo de terrenos que ellos dicen que son de ellos. Entonces son dos grupos muy radicalizados. Pero la mayoría de los árabes en Israel quieren formar parte de Israel. O por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si yo les digo que árabes piden entrar al ejército, árabes cristianos se enrolan cada vez más, o árabes musulmanes que quieren ser parte del Estado judío, entonces hacen servicio nacional, que se los cuenta como ejército. Todo eso para mí es el eje central. El eje central es eso. Las noticias es todo lo extremo. Y te lo dice alguien que se dedica a hacer noticias. No vende el eje central. Pero el eje central es mucho más fuerte. A mí me hubiese gustado que continúe un gobierno con este espíritu para desarrollar ese eje central. Marquín, te gustaría saber. sí, el tema de hipocresía.
El Hamas es más sincero que la autoridad. El Hamas es más sincero que la autoridad palestina, porque le preguntó ¿cuál es la actitud de la autoridad palestina? ¿Qué es lo que realmente quiere con nosotros? El Hamas es muy sincero. Quiere destruirnos, borrar del mapa Israel e imponer un califato. Y para eso está dispuesta a lanzarnos misiles y hacer todo tipo de acciones. La autoridad palestina no está dispuesta a borrar del mapa Israel con fuerza, pero sí está dispuesta a hacer muchas cosas que nosotros las vemos como agresiones. Por ejemplo, llevar a Israel a juicio, mentir y decir que una periodista murió y que fue culpa de Israel sin entregar la bala que se pueda estudiar, a investigar, pagarle el 11% a terroristas que están en prisiones israelíes, sueldos, y ganan más dinero de acuerdo a cuánto más matan. O sea, unos Guatemala y otros Guatepeor. El problema de la autoridad palestina es que nosotros preferimos a la autoridad palestina porque lo otro es peor, no porque la autoridad palestina sean grandes palomitas de la paz. Israel colabora con la autoridad palestina para que el Hamas no los voltee. ¿Cómo lo sé? Lo vi en Fauda. En Fauda Dorón. Inevitable pensar en eso. Claro, colabora todo el tiempo con los policías palestinos. ¿Por qué? Porque Israel está interesada en que se mantenga en el poder algo. El problema es que Mahmoud Abbas se va a morir dentro de poco porque tiene 86 años, está enfermo y nadie sabe qué va a pasar después de que se muera él, porque la calle palestina es una anarquía hoy. Hay un montón de fuerzas, cada uno domina una ciudad. Por ejemplo, Jenin no la domina la autoridad palestina y por eso salen todo el tiempo atentados desde ahí. Muy bien, cambiemos de tema porque si no, no llegamos. ¿Está? Sí, después vamos a las preguntas que van quedando pendientes. Muy bien. en el camino. Vamos entonces al segundo, antisemitismo. Que eso en sosiego para los que repiten, cosa que es problemático. Hay algunas personas que ya estuvieron el sábado, entonces hay que tocar algún tema que no se habló acá, y además les voy a decir la verdad, 2 o 3 horas con Ventastral es malo para el cerebro. Te va quemando las neuronas y es negativo, no se los aconsejo. Muy bien. Vemos en general un aumento del antisemitismo en el mundo. Cosa que no deberíamos sorprendernos de verdad, porque creo que hay que analizar el antisemitismo como un fenómeno viejo. El antisemitismo tiene o bien 23 siglos de historia o 20. Elijan ustedes la fecha. Hay algunos que dicen que comienza con escritores griegos que escribían en la Alejandría y demás, que escribían historia egipcia, y hay algunos que dicen que no, que es un fenómeno católico romano. Entonces elijan ustedes, o 23 siglos o 20, pero que sí es añejo. Y el antisemitismo se sustenta en 2 pilares ideológicos. Y estos pilares ideológicos son fundamentales para entender el fenómeno. El primer pilar es: los judíos tenían un pacto con Dios. Y ese pacto fue anulado con la llegada del nuevo pacto o Nuevo Testamento. Por eso la palabra, cuando a veces los judíos decimos Viejo Testamento, es una palabra nefasta desde el punto de vista histórico porque tiene una connotación antisemita. La palabra Nuevo Testamento significa que Dios firmó un pacto con los cristianos, que son los nuevos judíos, el nuevo Israel, y este nuevo pacto debe eliminar al pacto anterior. Se llama teoría del supersesionismo o teoría del reemplazo. Si ustedes quieren ver un antisemita, claramente te va a hablar de la teoría del reemplazo. Los judíos ya no son el pueblo elegido, ni mucho menos, sino que son reemplazados por los cristianos o los nuevos cristianos, o como quieran llamarlo. El problema es que aparece San Agustín de Hipona, que es un filósofo importantísimo del mundo cristiano, y dice, no hay que matar a los judíos. Hay que mantenerlos vivos y humillados para que ellos vean la gloria de Dios. O sea, siguiendo a San Agustín, no hay que matar judíos, hay que mantenerlos vivos y humillados. ¿Está bien? El problema es que la ideología de San Agustín empieza a ser destruida con las cruzadas. Y las cruzadas se matan judíos en nombre de la cruz. Y luego viene la Inquisición y se siguen matando judíos en nombre de la cruz. Y después viene el gran líder nacional ucraniano, Bogdan Khmelnytsky, y mata judíos en nombre de la cruz. Y después viene Hitler, que la ideología está basada en una deformación del luteranismo. Entonces estamos hablando de un concepto religioso fundamental. San Agustín es eliminado por asesinatos en nombre de la cruz. Ese es el primer pilar ideológico. Y el segundo pilar ideológico es: los judíos asesinaron a Dios. La acusación del deicidio. ¿Ustedes quieren ver una acusación así? Vean la película de Mel Gibson, La Pasión, que es una película claramente antisemita. Entonces tenemos los dos pilares. Estos pilares no son nuevos. La pregunta es si desaparecieron. Y la respuesta es
se moderaron muchísimo en el mundo cristiano. Hoy en día, muy pocos cristianos piensan de esta forma en los dos pilares. La iglesia, seguro que no. El mundo evangélico, seguro que no. Pero hay todavía iglesias que están a favor del supersesionismo y a favor de la acusación del deicidio. Por ejemplo, la iglesia tradicionalista de Mel Gibson, que piensa que todas las reformas que hubo en el Concilio Vaticano II, que hablaba que los judíos no pueden ser acusados de haber asesinado a Dios, deben ser anuladas. Ahora bien, un antisemita primero odia al judío y después tiene que inventarse por qué lo odia. ¿Qué es la forma tradicional de una persona que odia? Primero odias, después intentás explicarte por qué odio. Cuando los antisemitas piensan, odio al judío, bueno, ¿qué me invento? Bueno, en la Edad Media se inventaban 3 mitos medievales antisemitas. El primero, los judíos asesinan niños para hacer matzot. Es un mito basado en algo que afecta a mucha gente, que es la teoría del espejo. Y es como los alemanes pensaban que tomar sangre humana reforzaba el espíritu, entonces como ellos lo hacían, piensan que los judíos también. El primero, que los judíos tienen prohibido tomar sangre y comer sangre viva más todavía. Está prohibido. Por lo tanto, era algo que a ellos les venía bien, entonces pensaban que también a nosotros. Bien, entonces dice, cuando alguien, un periodista de Aftonbladet, de un diario de Suecia, escribió que los israelíes matan a niños para quitarles los órganos, es una versión moderna del mito medieval. Igual cuando dicen que los israelíes matan niños palestinos por puro deporte, es el mismo mito actualizado. El segundo mito medieval es los judíos envenenan las aguas y son los causantes de la peste negra. Y lo vimos durante la pandemia cuando decían que Israel había inventado, los judíos habían inventado el COVID. Y el tercer mito es, los judíos roban las hostias para intentar hacerle daño para que sangre. Está basada en la teoría de la sustanciación, que es que el cuerpo de Jesús se transformó en una galleta, que en la Eucaristía la gente lo recibe, una hostia, y la sangre de Jesús es el vino. Y por tanto, en los domingos la gente recibe ambas cosas. ¿Bien? El problema es que los judíos no creemos en eso. No creemos que esa galleta sea el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, era ridículo pensar que le iban a robar para hacerle ñaca ñaca. Ahora, otra vez, un antisemita no le expliques cosas racionales. El primero odia, después... ¿Vale? Entonces, esos son los mitos medievales. Y ustedes escuchan que hay mitos medievales que se repiten hoy. Los mitos modernos, ¿son iguales? Cuando una persona dice, los judíos matan niños para hacer matzá, ¿alguien le va a creer? Bueno, poca gente. Los mitos modernos son diferentes. Los mitos antisemitas modernos son 3 también. Siempre es bueno, los que son madrijim atrás, siempre es bueno en 3. 1, 2, 3, la gente se acuerda. 4, la cagaste. ¿Está bien? 3. Primero, los protocolos de aviación. Los judíos dominan el mundo, están detrás de todo. En 1897 se reúnen los judíos del mundo y deciden dominar, y todas las crisis son culpa de los judíos, las crisis comunistas son los judíos, capitalistas son los judíos, las enfermedades son los judíos, y después viene un argentino llamado Bergerac, que en el año 1970 escribe la versión argentina de los protocolos que se llama el Plan Andinia, que los judíos dominan todo, quieren que la pata, y después va a venir Yossi el espía, y va a intentar averiguar si es verdad y se va a meter a la comunidad judía. ¿Okay? Hay mucha gente que piensa hoy, y ahí está Chuchi de la OSA, presidente de la OSA, que es el culpable de todo. Entonces, claro. Ahora, hay gente hasta el día de hoy que vive influida por los prejuicios de los protocolos de salvación. Cuando ustedes le preguntan a alguien, ¿cuántos son los judíos en Argentina? Y dominan todo. Y a nosotros nos gusta un poco. El día que descubran que no dominamos tanto, o que dominamos poquito, perdemos el negocio. Porque una cosa es demostrar que sos más fuerte de lo que sos. No somos tanto, no dominamos los medios de comunicación, si no seríamos un grupo de masoquistas. El segundo mito moderno es negar el holocausto. Y el tercer mito es, yo no soy antisemita, soy antisionista. Negación del holocausto, que tiene 3 etapas. Negación pura, después relativizar el holocausto. O sea, no fue tan así como dicen los judíos. No fueron 6 millones. No puede ser que el ciclón B mate. Y la tercera etapa es banalización. Si tu mujer te prepara una cena que no te gusta, es
holocausto culinario. Es una banalización. Y por eso ustedes pueden ver ciertas declaraciones del presidente que son banalizaciones de la Shoah. Entonces, son tres tipos de formas diferentes. Ahora bien, si nos vamos a reunir dentro de 100 años, es probable que veamos otros mitos, porque el odio no cesa. Lo que pasa es que el odio va en bajada. A pesar que las redes sociales potencian lo que hoy nos parece mucho más fuerte. Pero la verdad es que la gran mayoría de cristianos hoy no odian a los judíos. Y la gran mayoría de países hoy no odia a Israel. Y tenemos muchísimos más amigos de lo que pensamos. Lo que pasa es que muchas comunidades están tan encerradas adentro de su caparazón que no se dan cuenta que en el mundo hay un montón de gente que los admira. Que hay muchas comunidades del mundo que muchos cristianos dicen, me pasó en Bolivia, colegio judío, termino de dar una clase, espero afuera que me vengan a buscar y escucho un padre que evidentemente está con una cruz bastante grande y le digo, una pregunta, nomás por pura curiosidad, ¿por qué manda al hijo a la escuela judía? Dice, ¿qué? No entiendo la pregunta. ¿Para qué manda el hijo que está estudiando hebreo, cultura judía? ¿Para qué? Y me dice una frase que me encantó, y es, quiero que se le pegue. Que se le pegue. Usted sabe, los judíos les gusta estudiar, son exitosos, se ayudan entre ellos. Yo le iba a decir, mira que yo conozco judíos que son imbéciles, ¿eh? Y conozco israelíes que son imbéciles. Pero ¿para qué vamos a romper el mito? Al fin y al cabo, no, es verdad. Hay una imagen muy buena en muchos lugares de judíos. Entonces la pregunta es, para ir terminando con este punto, yo creo que hay muchos más cristianos que aman a los judíos. Lo que sucede es que hay dos formas o tres formas de combatir a esto. Y es la primera, y la de más útil a largo plazo, es la educación. Educar sobre el holocausto, educar sobre el antisemitismo, que la gente lo entienda, porque a veces la gente no es antisemita, pero sí tiene prejuicios. Ignorancia. Claro, es ignorancia, o son prejuicios antiguos y los repiten. Le doy un ejemplo, yo hice el Camino de Santiago. En una época podía ir en bicicleta a 750 kilómetros, ahora no hago ni 10, ¿está? Hice todo el norte de España, el Camino de Santiago. Me daban una tarjeta. En Pamplona iba genial. Eso para utilizarse en una drashá, Gabriel haciendo el Camino de Santiago. Lo hacen los cristianos de todo el mundo. Y me daban un carnet donde iba a cada ciudad y me firmaba el cura en la iglesia y así cuando llegaba a Santiago de Compostela me daban un carnet de peregrino. ¿Bien? Llego a un pueblo llamado Rincón de Arriba. En España, Rincón de Arriba, Rincón del Medio, Rincón de Abajo. Llego a Rincón de Arriba y el cura ve mi carnet que dice peregrino de Jerusalén. Y me dice, ¿usted es judío? Sí. Me dice, por favor, venga al sermón conmigo. Estuve en un sermón durante 1 hora, el cura hablando de lo hermoso que es Jerusalén, de lo hermoso que Gabriel venga acá, Gabriel el arcángel, Gabriel esto, Gabriel lo otro, qué bueno que es Gabriel, Israel, amo Israel, qué gran pueblo, Jerusalén, la bendita Jerusalén. Es verdad, mataron a Jesús, pero él parece buena gente. Ahora, ¿qué hago cuando me dice algo así? ¿Era antisemita el hombre? Sí. Tenía prejuicio. Está bien, pero cuando nos dicen tengo un amigo que es judío, y quizás tengo un amigo que es judío, ¿por qué? El hecho de que él diga tengo un amigo judío. Lo que pasa es que nosotros estamos también muy sensibilizados porque vemos también mucho antisemita en todos lados. Entonces alguien dice, tengo un amigo que es judío. Ah, la típica frase antisemita. No, tiene un amigo judío en serio. ¿Querés medirse antisemita? No se mide así por el amigo judío. Se mide de otras formas. Se puede medir, por ejemplo, diciendo una persona que está obsesionada con los judíos, que siempre juzga todo de forma maniqueísta, todo es blanco y negro y los judíos siempre es malo. Y además que insulta, ahí tenés un antisemita, obsesión, maniqueísmo, insultos. Obsesionado, siempre piensa que los judíos hacen todo mal e insultos. Los judíos son tacaños, los judíos hacen esto, los judíos son asesinos. Eso es un insulto, no es una opinión decirle a alguien que asesina. Entonces, muy bien, la primera forma es la educación, la segunda forma la ley. Y Argentina en ese caso es pionera en tema de ley, porque está llevando a juicios antisemitas. Esa es la tendencia que va a dominar nuestras próximas décadas, llevar a juicios antisemitas. ¿Te gusta odiar al judío? Paga un precio. Ahora les revelé porque estoy estudiando abogacía. Porque quiero llevar a juicios antisemitas. ¿Te gusta ser antisemita? Te voy a dejar sin casa, sin auto. ¿Te gusta odiar a los judíos? Es hora de que pagues un precio. O sea, ante todo por la educación, después por la ley. Y si seguís odiando a los judíos, por la fuerza.
significa no podemos dejar matarnos nuevamente. ¿Cómo juegan las redes sociales en todo esto? Y potencian ese odio de los mitos medievales. O sea, porque potencia el hecho que los judíos dominan el mundo y cualquier zanga no puede escribir cualquier cosa en 2 minutos. El problema de las redes sociales no tiene buenos sistemas para poder evitar que el antisemita siga difundiendo su odio. Porque si lo que se vende es cuanto más extremo, más difusión tiene tu mensaje, entonces, como bien dijo Sacha Baron Cohen, dijo que si Hitler hubiese vivido en esta época, Facebook hubiese ayudado a Hitler a difundir el nazismo. Entonces las redes sociales juegan un papel grave. El problema que tenemos nosotros es que a veces no tenemos un sistema bueno en las comunidades judías o los aliados de Israel para poder empezar a bajar a personajes que difunden antisemitismo desde el punto de vista de las redes sociales. O el hecho de que la comunidad judía haya demandado a este diputado, a este líder de extrema izquierda, que puso en Twitter nazismo, sionismo, es una excelente noticia. Una excelente noticia. Hay que llevar a juicios antisemitas que paguen el precio. ¿Por qué? Hay que amedrentarlos. Que ellos entiendan de que odiar a los judíos no puede quedar impune. Porque el odio a los judíos, cuando no se lo trata a tiempo, termina en violencia física. Y ustedes lo saben perfectamente porque han sufrido. No se olviden que Argentina fue el primer país en sufrir un pogrom fuera de Europa. La Semana Trágica ocurrió acá. El Plan Andinia ocurrió acá. El gran partido nazi estaba en Argentina. Los desaparecidos judíos quedan tratados de forma... Ustedes tienen un país que tiene un país con alta tradición antisemita. De hecho, cuanto más católico suele ser el país y cuanto más fuertes son las izquierdas en el país, suele ser más antisemita. Y los 3 países más antisemitas de habla hispana son España, Argentina y Chile. La diferencia es que Argentina tiene excelentes leyes. Ustedes han aprobado, como país, la declaración de ira antisemitismo, y eso es sensacional. Y hace poco tiempo, la OSA y la DAIA, no sé quién fue, porque es la misma persona, en Paraná, llevaron a juicio un tipo que firmó, hizo una pintada en contra de una esvástica, y lo llevaron a juicio y lo condenaron por destrucción de bien público. Pero además, la jueza escribió la sentencia que estaba violando la declaración de ira que Argentina firmó. O sea, se va creando jurisprudencia para tratar que esa ley y ese compromiso hay que cumplirlo. Y eso es excelente. En vez de aprobarlo por diputados, que es un proceso arduo y hay que aprobarlo, lo están haciendo por jurisprudencia. Es genial. Entonces, en ese sentido, a veces criticamos muchas veces a la comunidad judía o a sus dirigentes por pasividad, por lo que quieran. Hay cosas que hace esta comunidad que son muy, 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 muy buenas. Algo hacen muy, pero muy bien. Perdón, un segundo. Acá hay un grupo grande de Madrijim que vinieron a escucharte, pero que se tienen que ir en este momento, así que no sé si tienen alguna pregunta más los chicos. Marto, Que sepan que los que se van antes es muy probable que se asimilen y que no formen parte del pueblo judío. Marto, ¿qué querés preguntar? Es una técnica para verificar Mahané buenísima. Espera, Marquito. Martina, dale. La ONU y los organismos internacionales, si la ONU y organismos internacionales ayudan, favorecen o promueven el antisemitismo, de hecho. La ONU y otras organizaciones internacionales aman a los judíos que no viven. O sea, aman a los judíos del Holocausto y van a hacer actos para recordar a los judíos del Holocausto, aman a los judíos que sufrieron persecuciones, tienen un problema con los judíos vivos. Los judíos vivos y el Estado de Israel les provoca más tirria. Entonces, lamentablemente, los países que no son democráticos y la alianza, de alguna manera, islamo-fascista, hacen una alianza para todo el tiempo criticar a un solo país. Entre otras cosas porque les sirve también a diplomáticos. Si tú lo que haces es votas en contra de Israel y tu gobierno ni se entera, después te van a elegir para un puesto, porque todos los países árabes van a votarte a ti, que tú eres el que habla igual que nosotros. O sea que también, y por otro lado, muchos países en general votan en contra de Israel porque de esa forma no se habla de ellos. O sea, si tú eres, por ejemplo,
Digamos un país que viola todo el tiempo a la internacional. Venezuela. Venezuela, si todo el tiempo se habla de Israel, no se habla de Venezuela. Y lo mismo Rusia. Y ni hablar de los países musulmanes. O sea que le viene muy bien. Pero en general la ONU es un reflejo de los países. Si vos tenés 193 países, de los cuales buena parte de ellos no son democráticos, bueno, ahí tenés un problemón, porque la gran mayoría de decisiones van a ser como la que te acabo de decir ahora. Por eso yo creo que habría que crear una ONU solamente para países democráticos. No puede ser que tenga el mismo poder de voto Israel que Bolivia. No está en el mismo nivel. ¿Cómo? O que se entregue el premio Gaddafi en la Comisión de Derechos Humanos. Yo quiero hacerte una pregunta, Gaby. Bueno, les agradecemos a los Madrijim Sí, y cualquier muchas cosa gracias. pueden después ver la grabación completa, se las hacemos llegar. Y Traigan el helado. A mí póngame 2 bolitas de chocolate y una de menta. Menta granizada. yo quiero... Vamos a sacar el examen. Estoy anotando las preguntas. Hay un tema que me interesa escucharte a vos como analista político mundial, que es el famoso avión que aterrizó acá. Que digamos, el único país que lo dejó aterrizar fue Argentina. El gobierno lo quiso minimizar esto. Las organizaciones judías son las que de alguna manera, y el periodismo lo levantó, porque quizás hasta se hubieran minimizado gravemente. ¿Qué opinás vos? Si vos sos un grupo terrorista, primero, ¿alguien vio la entrevista de Majul? No. Se avisaron. Ok, a ver, le voy a explicar rápidamente y pasamos al tema de Irán. Irán no puede enfrentar cara a cara a Israel. La superioridad militar israelí es apabullante con respecto a Irán. En serio. Cuando Israel hace acciones militares en contra de Irán, lo hace en general en 2 territorios. Y en las últimas semanas ha aumentado muchísimo el nivel de acciones bélicas de Israel contra Irán. Ha actuado sobre suelo sirio, porque en Siria están colocando, entre otras cosas, fábricas de misiles y bases militares de Irán. Por un lado, pasa eso. Por otro lado, empiezan a morir, por alguna razón, científicos nucleares iraníes, físicos y todo tipo de personas que últimamente han decidido lanzarse por edificios o lo que sea. Irán acusa a Israel de eso, que es la responsable de eliminar sistemáticamente a líderes nucleares iraníes. Cuando eso ocurre, Irán se ve impotente porque además buena parte de los hechos ocurren en suelo de Teherán, o sea, ocurre en su capital. Eso transmite a la población que el país es penetrable, que se puede hacer a diestra, y esto le quita legitimidad al gobierno. Es un aquelarre eso. ¿Cualquiera puede entrar? Sí, cualquiera puede entrar a Irán. Por eso, cuando se criticaba a Israel por apoyar a Azerbaiyán en contra de Armenia, tengan en cuenta que Azerbaiyán tiene frontera con Irán y es aliado de Israel. Por lo tanto, nos convenía tener una excelente relación con Azerbaiyán. Ahora bien, dicho esto, Irán cuando no puede enfrentar a Israel, ¿qué hace? Golpea donde puede, o bien le da a Hezbollah, lo impulsa a que haga algo que ellos no pueden hacer. Entonces muchas veces Irán y Hezbollah hacen. Lo que pasa es que Hezbollah ahora no puede actuar, porque Hezbollah está metido hasta el gorro en una crisis económica terrible que hay en el Líbano, y lo último que quiere Hezbollah hoy es enfrentarse a Israel. O sea, entonces, ¿qué hace Hezbollah? ¿O qué hace Irán? Actúan donde pueden. Año 1992. Israel mata al líder de Hezbollah, Abbas Musawi. La respuesta de Hezbollah de Irán es volar la embajada de Israel acá. Y 2 años después, como no se descubrió nada, volaron la AMIA. Y en el año 2007 matan a israelíes en Burgas, en Bulgaria. Y ahora están desesperados matando gente.
Dicen que amenazaron a un periodista Un periodista argentino, a George Chaya, o intentaron matar a un israelí en Colombia, y todo el tiempo están buscando algo. Por eso el ministro de Exteriores de Israel hace 3 días dijo: salgan israelíes urgente de Turquía, hay amenazas reales que los quieren matar. Eso llama la atención, y es cuando hay un problema en Medio Oriente, Irán responde donde puede. Y el problema es que si tú eres un grupo terrorista y has actuado en Argentina, y has matado en la embajada, y has matado en la AMIA, y quizás has matado también a un fiscal, tú te puedes llegar a creer que actuar en Argentina es impune. Y si tú lo crees, si eres un grupo terrorista, puedes pensar que puedes volver a actuar en Argentina y nadie te va a hacer nada. Y el efecto mediático de una acción en contra de Argentina, ya sea la comunidad judía, Israel o bien interés americano, es probable. Entonces, ahí tienes un escenario posible. Vinieron por esta región para algo parecido a eso, porque está gente de Al-Quds. Y la fuerza Al-Quds es la encargada de hacer atentados en todo el mundo. Pero también pueden ser 2 escenarios diferentes. Y es, uno, Irán y Hezbollah son los que están lavando cantidades enormes de dinero del narcotráfico. Y tercero, Hezbollah está vendiendo y produciendo una droga terrible, sintética, llamada Coptagón, de $1.200 millones que tiene un presupuesto anual. Hezbollah, más o menos 300 o 400, viene de esto que acabo de decir ahora, y buena parte viene de acá de Sudamérica. Entonces puede llegar a ser que hayan venido aquí por muchas razones. Y puede también ser que no los hayan captado, o sea, que no le hayan avisado y que realmente el avión cayó. Yo le digo la verdad, tuve la suerte de capacitar a la Fuerza de Seguridad Aeroportuaria hace 3 días, acá en Argentina, y a mí me explicaron lo que ocurrió y yo les creí. Quizás pues soy muy inocente o lo que sea, yo les creí. Realmente ellos cuando lo vieron, lo bajaron, o sea, lo ordenaron detenerse. Yo no creo que, no me dio la sensación que el gobierno argentino esté interesado en ayudar a ese grupo. Lo que pasa es que, otra vez, es la opinión mía. Hay un problema que tienen ustedes que lo vienen arrastrando hace un montón de tiempo, y es que hay una información y esa información se transforma en una información política, no importa de qué sea. Entonces, vas a tener que un canal de televisión va a empezar a decir: esto puede ser que estaban intentando sacar del país a esta persona. Y el otro canal te va a decir: esto demuestra que el país, y todo se transforma en información política y todo pasa a ser habría. Y cuando todo es habría, nada se sabe. A mí me han dicho cosas ¿Y ya... por qué el gobierno no? ¿Cómo ves que el gobierno no haya querido meterse a fondo a investigar qué hacía ese avión? Bueno, ellos te van a decir, el gobierno te va a decir que sí investigaron a fondo lo que hacía ese avión. La pregunta es, bien, imagínate que el gobierno se pone a investigar a fondo que ese avión forma parte del tráfico de drogas internacional y demás. No tiene información a través de un avión. Lo único que sabe del avión es que este avión formaba parte de aviones que no se podían volar y que no podían entrar al país y no se podían cargar gasolina. Pero incluso, ¿saben qué? La tripulación. Los números de la tripulación. Muchas veces las líneas aéreas dicen después el número de tripulación y no antes. Lo que es raro de este avión es que hayan apagado el radar, por ejemplo. Entonces, ahí es algo que es raro. No. Evidentemente, la Madre Teresa de Calcuta no viajaba en ese avión. El problema es que si vos tenés algo concreto para poder decir, sí, ese avión formaba parte de la triada, y la triada es atentados, lavado de dinero o drogas. Por lo visto, cuando revisaron el avión, no había nada de eso, pero puede ser que lo hayan descargado en otro lugar. O sea que el problema que Irán esté tan presente acá no tiene que ver con ese avión, tiene que ver con todo lo demás que hace Irán. Hace unos años atrás, comentaste la inocencia argentina de querer dejar el memorando. ¿Por qué no lo trataste realmente sumamente interesante? Puedo decir que una amiga mía, expresidenta del Senado de este país, estábamos viajando una vez, porque guié a sus nietos en Israel, y me dice: ¿qué opinas sobre lo mismo que estás diciendo tú? Y yo le digo: fue una inocentada argentina. Fue una inocentada argentina. Y tiene que ver con lo que declaró el jefe de la AFI.
escribió lo que dijo el jefe de la AFI, que ellos dicen que estaban entrenando pilotos. ¿Está bien? Hay un concepto en el Islam chiita, que es taquía. Taquía significa ocultar la verdad. En otras palabras, mentir. Se puede mentir si favorece al Islam. Taquía. Por ejemplo, un buen musulmán chiita, si le nombran a los califas que ellos no quieren, o sea, Abu Bakr, Omar, Osman, deben escupir. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad es toda musulmana sunita? Escupís para adentro, llegas a tu casa y escupís todo junto. ¿Eso qué es? Mentir, taquía. Cuando muchos musulmanes dicen, hay 50 metros todos civiles, esta aquí es mentira. Lo que pasa es que la gente no sabe que se puede mentir si favorece a la religión. Todo radical piensa así. En el judaísmo y el cristianismo no levantarás falsos testimonios, es parte de los 10 mandamientos. Se puede mentir para radicales. Ahora bien, el gobierno argentino toma la decisión, eso tiene que ver con lo que declaró Rossi. O sea, yo le di en una entrevista de radio que en medio me fui un poco de la lengua, le dije, a mí me suena que lo que dijo Rossi es lo que dijeron ellos, que es taquía. Y expliqué lo que era taquía. El problema es cuando una autoridad repite la taquía. Porque que la diga él es una cosa, que la repitas tú es otra cosa muy diferente. Entonces termina la entrevista diciéndole, me hizo recordar esa declaración a la mujer que regresa a su casa y encuentra al marido en medio del acto con una mujer extraña y el marido le dice, no es lo que parece. Entonces, ese concepto de taquía. Ahora, tú como gobierno argentino, llegas a un entendimiento por el cual le das la posibilidad al que hizo el atentado de él investigar cuando él es el rey de la taquilla y tú eres un pinche que hace 200 años que existís, te metes con el principal vendedor de alfombras de la historia y el que sabe negociar mejor que nadie, porque no hay nadie mejor negociando que un persa, y tú te piensas que eres el gran Kissinger. Este país no tiene tradición de ser un país diplomático brillante. Entonces, me parecía un acto de soberbia intelectual. Ellos saben hacer las cosas mejor que este país en términos diplomáticos, ellos te iban a engañar y encima hay taquilla. Lo gracioso fue que a las 2 semanas, perdón, a pocos días, Cristina publicó su libro Sinceramente. Y cuando llegó a la parte del acuerdo nuclear, dijo exactamente lo mismo. Dijo que había sido un acto de ingenuidad. Es un acto de ingenuidad. Realmente, yo creo que escribió y dijo la razón. Fue un acto de ingenuidad. Argentina no tiene los elementos para poder dominar a Irán y no entiende tampoco cómo piensan los iraníes. Entonces, ¿qué te vas a poner a negociar con alguien que es mucho mejor que tú, sabe mentir mucho mejor que tú, miente y es parte de la religión mentir? ¿De qué me hablas? Taquía, es una palabra muy importante. Muy bien. ¿Preguntas que haya ahí, Caro? Sí, hay un montón. A ver, vamos por la última que tiene que ver más con el último tema y después retomamos las anteriores. Se dice que Irán está ubicando células terroristas en todo el mundo para estar preparado por si Israel destruye las plantas nucleares. Allí estalla el atentado en todo lugar que habitan judíos como represalia. Es verdad. Es verdad. Por eso es muy importante que las comunidades judías, ante un hecho de violencia extrema en Medio Oriente, estén 1000 veces más alerta, porque puede ser que ustedes sufran el golpe de la respuesta, lamentablemente. A ver, vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Marquitos, Gaby. Sí, totalmente pasa en el mundo esto de las extremas. En general, en los últimos años, las extremas derechas tienen simpatía por Israel. Es algo malo para nosotros. Pero mucha gente de extrema derecha
piensa que Israel hace lo que ellos no hacen, y tenemos problemas con la extrema izquierda. Pero me gustaría, ¿saben qué?, hacer un pequeño ejercicio y decir lo siguiente. ¿Quién piensa acá que ustedes saben más cosas a vuestra edad que sus abuelos? ¿Quién viajó más, ustedes o sus abuelos? ¿Quién vive mejor, ustedes o sus abuelos? Esta es una respuesta clásica de judíos. Somos un pueblo clásico modernista. El modernismo es, nuestra humanidad ha hecho cosas increíbles, vivimos mucho mejor que en otras épocas. Entonces tú vas a elegir un gobierno de izquierda, de centro izquierda, y él va a preservar todo lo bueno de la modernidad y va a arreglar algunas cosas. Y vas a votar un gobierno de centro izquierda y él va a preservar lo bueno de la humanidad y cambiar ciertas cosas. Hay partidos políticos en este país que son modernistas, que son preservar lo bueno y cambiar lo malo que se pueda. ¿Bien? Hay partidos y fuerzas políticas que son postmodernistas o premodernistas. Premodernistas, el grupo radical, el radicalismo islámico, postmodernistas, todo tipo de fuerzas que quieren destruir el sistema. Maduro, o sea, Chávez, Maduro, Pablo Iglesias en España, querían destruir el sistema como sistema. Es decir, están en contra del sistema democrático en sí, o del capitalismo, o de lo que logramos como humanidad. Por eso cuando alguien me dice, ¿qué te parece Boric? ¿Va a ser un buen presidente para Chile? ¿Cuán peligrosa está la comunidad judía? La pregunta para mí es, él cuando llegue al poder, ¿va a ser premodernista, posmodernista o modernista? Porque si va a ser modernista, más o menos se va a adaptar a la realidad del país. Por ahora está demostrando ser modernista. No ha hecho grandes cambios que afecten a Chile por ahora, pero puede ser que la Constitución sea no. Y Petro, hay que ver si Petro, el discurso que tiene, porque hay una máxima, creo que lo dijo un político argentino, que las pavadas son elevadas, o sea, hay una, a mayor pavada, menos poder. O sea, cuando te vas acercando al poder, menos pavada. Entonces puede ser que la pregunta es, bueno, muy bien, cuando llega el poder, todo el discurso, ¿se modera o no? Entonces, cuando estás fuera del poder, te enoja la extrema izquierda, te fastidia, pero al final que son cada vez realmente menos, ¿eh? Porque hay cosas que no se puede evitar. El hecho que Israel hoy en día tenga el nivel tecnológico que tiene, hay mucha gente de izquierda que llega a Israel y dice, perdón, yo quiero esto para mi país. El sistema, por ejemplo, en la última pandemia, la marca Israel estaba altísima. Estaba realmente muy bien visto Israel. Un país que tenía un seguro, un sistema médico y un sistema de salud que protegía a todos los ciudadanos, un Estado que estaba presente. Me decían, ¿pero a usted no le parece mal que Israel compre vacunas más caras? No. ¿Qué me molesta si el Estado pagó el doble? Si el dinero estaba. Salvamos a una persona que después va a producir mucho más de lo que el Estado gastó en él. Fue un ejemplo para el mundo. El Estado estaba presente, ese es el problema. Muchos países europeos el Estado no estaba presente. Israel tiene un Estado presente. Siempre tuvo un Estado porque necesitamos la seguridad y el seguro médico israelí es muy de izquierda. Es un sistema socialdemócrata, muy claro. Entonces, hay mucha gente de izquierda que, mi frase final en ese sentido es, se puede ser muy de izquierda, no necesariamente se puede ser imbécil. O sea, se puede ser muy de izquierda, la pregunta es, espera, ¿realmente te parece que está todo mal en Israel? Cuando vivimos como vivimos, cuando ayudamos a como ayudamos. Y hay mucha gente, creo yo, de extrema izquierda que se va moderando mucho su discurso, mucho su discurso, porque lo ve. Preguntas así, cortitas. Gaby, bien cortitas. En relación con los atentados, un tema que siempre tenemos pendiente acá, que es la responsabilidad local. Es decir, se llama poderosamente la atención que los policías, tanto de la embajada como de la AMIA, y cuál es la visión con respecto a eso, y si esa responsabilidad, entre comillas, de la policía o local, tiene que ver con el antisemitismo o con relación a Me queda grande toda esa respuesta. Lo que sí veo en Argentina es que ustedes sufren realmente de una incapacidad de los medios de comunicación para poder informar sin transformar narrativas y empezar a construir
todo tipo de teorías conspirativas, que parte es verdad y parte no. Ya ocurre un hecho y el ciudadano no tiene capacidad para poder diferenciar lo que es verdad y lo que es no. Y eso es terrible, terrible. Yo, le digo la verdad, escribía el año pasado una novela que se llama Justicia, que el problema principal que habla es la incapacidad de los medios de comunicación que inventan cualquier cosa y perdemos el foco de lo que es verdad y lo que no es verdad. Y eso es gravísimo. Es todo relato. Ahora bien, dicho esto, yo creo que todo lo que tenga que ver con los atentados, ya sea con el atentado de la muerte de Nisman, el asesinato de Nisman, para ser más preciso, y demás, yo creo que la pregunta correcta no es quién lo mató. Esto a colación de los atentados. La pregunta correcta para mí es dos. ¿Quién quería hacerlo y quién puede hacerlo? Toda acción que nosotros hacemos es querer y poder. Entonces, cuando tú te respondes, ¿quién quería hacerlo? Porque puede ser que el asesino sea un croata contratado, un sicario. Claro, la pregunta es, ¿quién quiere y quién puede? ¿Quién puede más? Por eso mismo, y para terminar, porque no voy a explicar el tema nuclear iraní. Irán quiere armas nucleares porque las necesita para sobrevivir, son chiitas, y puede hacerlo. Y eso es preocupante. A ver acá, una preguntita. Cumplir. Acá preguntan. ¿Qué hacer con el avión? Cumplir la ley. Si el avión, este avión, no podía entrar al país porque está sancionado y nadie le puede dar gasolina, el avión se queda en tierra. Y si las personas que están ahí están ligadas al Quds, y eso es un grupo terrorista, puede el Estado tomar las medidas para eso. En otras palabras, cumplir la ley. Ah, muy bien. Entonces la pregunta... No es utópico. ¿Por qué? Porque si vos querés retocar tu imagen internacional y que no te vean como un país donde se hacen atentados y no se cumple la ley, ahora que es un tema menor esto, podés empezar a cambiar tu imagen, empezar con este caso chiquito, que es un caso menor, quédate con el avión y detener a las personas que se deben detener. Con alguna autorización. Y cuando llegó a venir a la Argentina, sabía que alguien iba a cargar combustible. Cuando sabían, y ellos sabían que las compañías no le iban a cargar. Y lo único que les podía cargar combustible era el precio. Porque ni la ESO, ni la Shell, como acción no le iban a cargar. Esos temas me quedan grandes. Me quedan grandes. ¿Por qué? Porque realmente... Pero ese razonamiento básico de un tipo que dice que un avión entra y hace cosas de vuelva a arrancar y nadie lo deja pasar. No es que vino con una avioneta, no es que trajo de Paraguay una avioneta que... Estamos de acuerdo. Ten en cuenta nomás, de alguna manera, no para defender al Estado argentino, pero tengan en cuenta que este Estado es muy penetrable y que muchas veces los equipos técnicos que tiene el Estado tampoco son gran cosa. Entonces, hay un montón de información que has dicho tú que quizás es verdad, yo no la sé. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que sé lo que Irán hace en el continente, y eso debería preocupar, y lo segundo, que Irán apagó el radar. O sea que eso es preocupante. Eso te dice que hay intenciones que no son puras. A ver, Claudio, y acá Ernesto, y cerramos acá. Ser antisemita realmente no es políticamente correcto. El sionismo es como una forma de antisemitismo y cómo tendríamos que poner esto.
Muy bien. Si antisionismo... ¿Cómo puede ser semejante cambalache político parlamentario que hay en Israel haya tanta política de Estado? Muy bien, la primera pregunta es si antisionismo y antisemitismo es lo mismo. La segunda es cómo puede ser que tengan éxito en el país en un montón de temas cuando vuestro país es un quilombo político. Bien. ¿Te lo resumí bien? Muy bien. Cuando alguien me dice, pero ¿por qué es lo mismo antisemitismo y antisionismo? Muy bien, ante todo una aclaración. Ahora, dentro de un mes, se publica un libro llamado 300 preguntas, en 300 palabras, que es la continuación del anterior, sobre el conflicto palestino-israelí, pero sobre antisemitismo. ¿Ok? Y ahí hay respuestas muy cortitas sobre este tema. Ahora bien, ¿por qué es lo mismo? Por lo siguiente. Antisemitismo es discriminar a los judíos. En el caso de discriminar a los bolivianos, se llama discriminar a los bolivianos. Discriminar a los paraguayos, discriminar a los paraguayos. Discriminar a los judíos tiene nombre propio, se llama antisemitismo. Y el nacionalismo judío también le pusimos nombre propio, cosa de poner una marca con la gente, sionismo. ¿Está bien? Ahora bien, si tú permites que cualquier grupo de personas se declare pueblo, incluso los más inhóspitos, pueblo de Platense, pueblo de River Plate, pueblo de Andorra, pueblos nuevos, si vos permitís que todo el grupo que quiera sea pueblo, pero los judíos no pueden ser pueblo, estás discriminando a los judíos. Segundo, si todos los grupos de pueblos pueden aspirar a un Estado propio, menos los judíos, porque no permitís que sean sionistas, estás discriminando al judío otra vez. Si todos los estados del mundo tienen derecho a existir, salvo el Estado que vos llamás sionista, estás discriminando por tercera vez a los judíos, porque estás negando la existencia del Estado de Israel. Y tercero, ¿a ti te molesta que una persona sea argentina y japonesa? ¿Argentina y griega? ¿Argentina y española? ¿Y por qué te molesta que alguien sea argentino y judío? O sea que todos pueden tener doble nacionalidad, menos los judíos. Estás discriminando a los judíos 4 veces. No le permitís que sean un pueblo, no le permitís que aspiren a la independencia, son independientes, los querés destruir, y además no le permitís a los judíos del mundo doble nacionalidad. Y vos te llamás antisionista porque te queda más cómodo, porque es más políticamente correcto, pero discriminás a los judíos 4 veces. Es suficiente para ser antisemita. Última pregunta, Ernesto. Mirá, ¿y por qué Israel, a pesar de todo este balagán? Por varias cuestiones. Porque tenemos 3 cosas, creo yo, indispensables. Indispensables. 1, estudiamos más de una carrera. Cuando tú estudias más de una carrera eres más creativo. 2, pensamos que no tenemos nada. Cuando tú eres pobre es una bendición enorme. Ustedes son ricos, es una maldición enorme. Cuando tú eres pobre tienes que crear. Y tercero, tenemos una buena cultura del fracaso. Cuando alguien fracasa en algo que emprendió se lo cuenta a los demás. Y por lo tanto te animás, porque no tenés vergüenza de fracasar. Esas 3 cosas son fundamentales para mí. Pero es mi opinión personal. Ernesto. Hablando de ese tema, hablaba de una ley de Jerusalén, totalmente diferente, dice que estaba en un lugar que después fue ocupado por los árabes, después de la 66, puede volver las propiedades. No así al grupo palestino. No puede tener su propio. Con respecto a su palabras de Fara, israelíes, ¿qué opinas de esta ley? ¿Cómo se inmersa? La pregunta es, los israelíes que vivían, tenían propiedades antes de la guerra del 48 y después cuando Israel recuperó el territorio, pueden recuperar sus casas o pedir indemnización. Los árabes no pueden hacer lo mismo. Los que dejaron su casa en el 48 no pueden ver, muchas veces se la quitaron o la destruyeron la casa. Es una injusticia. La respuesta es sí, es una injusticia. Es algo que no es igual. Pero los judíos en los países árabes dejaron $6.000 millones. 1 millón de judíos abandonaron todas sus casas y nadie se las devuelve. Entonces mi política es una injusticia con respecto a los árabes. Pero vamos a hablar de todas las injusticias. Hablemos de todas las injusticias porque nos deben $6.000 millones y hay 1 millón de judíos que vienen de países árabes que perdieron todas sus propiedades y nadie los compensó.
Entonces, primero hablemos de todo. Pero el artículo tiene razón, es una injusticia. Yo lo que digo es que hay que hablar de todas las injusticias. Bueno, la verdad es que el grupo total, escribir, a mí me gusta escribir novela, cortar la novela que escribiste. Escribí una novela llamada Justicia, que la publiqué en octubre pasado, y es un argentino que está harto de la corrupción y sufre mucho él y decide que él es la persona más moral que conoce y por lo tanto él va a hacer el sacrificio. Y decide asesinar en 10 días a los 12 argentinos que representan la corrupción en el país, un juez, un político, un gremialista, y va a hacer una campaña mediática para convencer a la gente que no se puede robar más y amedrentar a los corruptos, o sea que el corrupto sienta que a partir de ahora el que roba lo mata. Bueno, así que por eso, ahora como estás viajando a Israel, ¿cuándo estás volviendo? Unos días más, voy a Colombia y Te vas a Colombia y Israel. Bueno, en el avión, acá tenés un cuaderno de parte de la comunidad para que puedas escribir algo lindo. Ahí, bueno, la verdad que una alegría enorme tenerte acá. Esta es tu casa, siempre que venís a Argentina para recibirte. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Fuerte el aplauso de vuelta. Acá está la esta fecha para hacer acá, para que todos puedan hacerse de acá y poder seguir ayudando a la comunidad. Gracias a todos, buenas noches. ¿Sabes quién soy? No sabes quién soy. La amiga de tu abuelo, Aarón García.